Continuamos en su espacio matutino Cananga, reiterándole las gracias a todos ustedes porque siempre nos prefieren, todos los días, de lunes a viernes. Señores, una situación realmente lamentable y es que un coronel retirado, un hombre de 60 años, violó una niña de 8 años en Baní. El señor lleva por nombre Nicolás Núñez, oficial retirado, que según las informaciones que hemos recabado, el hombre es prolífero en este tipo de acción. Parece que en otras ocasiones lo ha hecho. Naturalmente que se escudan individuos como ese en su condición de ex militar y regularmente los ministerios públicos lo chancean o tratan de buscar la manera de persuadir a los familiares de la víctima, sus representantes, padres, madres, tutores, y con unos centavitos pues logran burlarse de la justicia. Creo que el señor director tiene a bien ahí la foto de este criminal que fue atrapado mientras pretendía salir del país por el aeropuerto de Santiago. Es decir, que a todos ellos pretendía escaparse. Entonces, todo el peso de la ley debe recaer sobre este criminal, ya que la niña tiene la protección de la ley, perdonando la redundancia, de niñas y adolescentes, la 136-03, porque el interés general del niño debe ponerse por encima de cualquier otra situación. Aprovechó quizá algún descuido de la madre, tratan de persuadirla, estos pedófilos, dándole regalitos, dulces y demás hierba aromática, y entonces hizo esta barbaridad. A una niña de 8 años que ese individuo le acaba de dañar su existencia, porque ese hecho, esa jovencita, aunque asista a técnica y acompañamiento de psicólogo, siempre va a arrastrar esta situación nefasta. Deben de meterle no menos de 30 años a este individuo y que ahí lo tenemos. Mire este señor, a la niña, fíjese la sangre que sale de su parte íntima, hay que taparle el rostro y las piernas porque se deja en entrever su órgano, ¿no? Entonces, no es aconsejable que los niños, en cualquier circunstancia, se le presente su rostro hasta tanto no sea adulta. Vamos a oír el audio, señor director, por favor. Promo, un abrazo. Buenas tardes, los promos. Buenas tardes, bendiciones para cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentren. Abrazo fuertemente a cada uno, en cada lugar que se encuentre. Rincón de este lado que le envió esa foto de esa niña y ese comandante. Yo voy a averiguar el apellido porque no sé el apellido, el nombre de ese comandante. Anda positivo de ayer, anda huyendo, que violó a esa niña de 8 años y la dejó, ya ustedes saben, y anda huyendo. Eso pasó aquí en Matanza, en Baní, en el barrio Washington. Desde ayer pasó eso y está huyendo. Ese coronel Núñez lo conocí yo en la capital, a él, en el destacamento en el número 2 de Lomina. Ese señor le gustaban las menores en ese tiempo. Las menores le gustaban a él. Bueno, era menor que le decían a él, menor de edad. El menor. Núñez menor. Ver ustedes ahí el rostro de ese criminal, el coronel Nicolás Núñez, de 60 años. Pero naturalmente hay que colegir que ese señor tiene problemas de tipo mentales, porque esa niña puede ser hasta su bisnieta. Tiene 60 años y ella tiene 8 años. Imagínense usted, edad suficiente como para tener nietos y bisnietos. Y uno se pregunta, Señor, ¿y qué placer se siente con una niña de 8 años o hasta con una mujer adulta que no quiera tener relaciones con usted? Oye, es a la mala y es forzado, pero esos individuos
se citan de una manera tal porque son enfermos. Se citan de una manera tal cuando ven esa víctima, porque esa niña no puede hacer resistencia. Por su corpulencia, el coronel la somete fácilmente y la niña ve al coronel quizá como su abuelito y con traspisondas y engaños logran persuadirle y hacerle este daño. Él fue atrapado ya, él está preso. Pretendía salir del país, pero los organismos de seguridad y los organismos de migración triangulan las informaciones. Inmediatamente el Ministerio Público puso la alerta, pues los aeropuertos y puertos del país fueron debidamente informados y el hombre fue atrapado, que ahora se lleve a los tribunales de Baní a los fines de que se le conozca medida de cohesión y que posteriormente ante el juez de lo preliminar lo mande a juicio de fondo, y en el juicio de fondo los jueces, que son más de uno, porque la pena conlleva pena mayor de reclusión por encima de los 20 años, le pongan todo el peso de la ley y una indemnización de los bienes que tiene a favor de la víctima, porque entiendo yo que la familia se constituirá en ayudante, en querellante y actor civil. Pero bueno, de eso se trata. Mire, en este país lo de nunca acabar. El director de los proyectos estratégicos especiales de la presidencia, el señor Robert Polanco, acaba de anunciar que va a invertir un dinero del erario para buscar los restos de Enriquillo. Dígame usted, una cuestión que hace 500 años o más que murió Enriquillo. ¿Y eso soluciona qué? Desde el punto de vista cultural, bueno, pero que invierte ese dinero en la búsqueda de la desaparición de los niños que recientemente se han perdido y de adultos que es por ciento que no aparecen. Óigase cómo esta gente gasta el dinero del erario para hacer negocio. Buscar los restos de Enriquillo. Y si encuentran los restos de Enriquillo, ¿y eso resuelve qué? Van a venir los turistas del extranjero para ir a Asua a buscar los restos de Enriquillo. Recuerden ustedes que Enriquillo era un cacique que tenía su dominio entre los territorios dominicanos y haitianos. Fue un individuo que enfrentó en un momento a las tropas, ¿podría decirse las tropas españolas? No, a los españoles que descubrieron la isla. Pero ¿qué implica? Que luego Enriquillo colaboró con los españoles, inclusive combatía a los indios que eran contrarios a los españoles. Él se subleva porque hubo una agresión de tipo sexual contra su esposa. Pero por favor, hombre, por favor, ¿qué es lo que va a gastar dinero buscando los restos de Enriquillo? Primero, eso hay que cavar medio Asua, pagarle a antropólogos y especialistas en la materia una gran cantidad de dinero, que en definitiva lo encuentre o no lo encuentre, eso no significa nada. Ahora, esos recursos sí deben ser canalizados para que en vez de los huesos de Enriquillo encontremos los cuerpos, si así fuera el caso, que ojalá que no, que estén con vida, de los niños que se han desaparecido en diferentes latitudes del país. Pero de eso se trata, de estos funcionarios que no tienen nada que hacer y viven inventándose cada día más cosas extremistas para buscar cámaras. Se trata, reitero, del director de proyectos estratégicos y especiales de la presidencia, el señor Robert Polanco. De repente no inventará buscar la primera planta de cajuiles que se sembró en el país. No joda, hombre, y escúchame el término. Mire, los hermanos Espaillá, que el día 30 del mes pasado se les rechazó una solicitud de pertiz a los restos, podría decirse, o escombros de la discoteca LGC. El juez de instrucción rechazó ese pedimento. Nosotros entendemos que se le están violentando a ellos el derecho a la defensa,
porque los jueces no pueden llevarse de la bullanguería y de la presión social. Lamentamos sobremanera, y yo soy el primero que lo lamento, de que hayan fallecido 236 personas en ese infausto acontecimiento del desplome en la discoteca LGC, que pasó ese hecho un 8 de abril del año 2025. Ahora el domingo se cumplen 10 meses de esa situación catastrófica. Pero el debido proceso, el derecho fundamental a la defensa, tiene que brindársele a los hermanos Espaillá, al señor Antonio y Maribel Espaillá, la oportunidad de que presenten pruebas, de que realmente no es como se ha dicho, porque hay un informe preliminar que establece que por negligencia supuesta y alegadamente y un peso excesivo que tenía el techo, más las filtraciones, se desplomó ese techo y lleva con ello esa situación la muerte de 236 personas, hombres y mujeres, en edad productiva la mayoría, y una gran cantidad de heridos. Pero ellos tienen una versión distinta. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? No es la verdad. No es que el tercer imparcial pueda darse cuenta de que hay o no elementos que lo lleven a una condena o a liberarlo, porque son dos cosas, o lo liberan o lo condenan. Pero por la bulla, por la presión mediática, por marchas, cartelones de gente interesada en hacerle daño a Antonio Espaillá para echarle mano a los medios de comunicación que tiene, pues debemos separar. La bruma no puede tapar el bosque. Necesariamente entendemos que debe hacerse justicia, y eso es lo que ellos quieren, porque Antonio Espaillá y su hermana no andan buscando indulgencia, pero no lo pueden llevar como un cordero al matadero por la presión social y la bulla. El primero que lamenta la muerte de toda esa persona es él, porque como ha dicho en reiteradas ocasiones en diferentes medios de comunicación, si hubiese estado en el país yo estuviera muerto en el día de hoy, dijo él, porque la mesa donde él con frecuencia se sentaba a compartir con amigos y beberse su trago, se la prestó a uno de los altos ejecutivos del Banco Popular y ese señor murió. Es decir, que los escombros que mataron a ese señor probablemente hubiesen matado a Antonio Espaillá. Y como él ha señalado, yo no quiero indulgencia, yo no quiero que me traten con determinados niveles de impunidad, no, que me juzguen, pero que me juzguen en cuanto a la verdad. Y esto lo decimos porque hoy por ti, mañana por mí. Hoy por ti, mañana por mí. Hoy están ellos siendo cuestionados por la justicia y la sociedad dominicana, pero hay que darle el derecho a defenderse. El principio sagrado del estado de inocencia prevalece y cubre a cualquier imputado o imputada de cualquier hecho. Entonces, denle la oportunidad de que una empresa internacional pueda hacer el expertise a los escombros, porque ahora se quiere destruir, derrumbar esos escombros que están ahí, y en esos escombros que están en la Avenida Independencia frente a la cervecería están las pruebas, hay técnicas, con lo avanzado de la tecnología, empresas norteamericanas, japonesas y chinas y de otras latitudes tienen la tecnología para determinar qué fue lo que pasó en el YC, y le interesa esta información tanto a Antonio Espaillá, a su hermana Maribel, pero a la sociedad y a la propia víctima. ¿Qué fue lo que pasó? Que se descubra la verdad. Y en cuanto a la verdad, entonces tenemos los elementos de juicio para que el tercer imparcial determine si sea culpable o inocente, pero no llevar al cadalso a dos hermanos sin que se cubra y se cumpla con el debido proceso. Porque cuando nos pase a nosotros, Dios no lo quiera, no tendremos moral para decir que nos juzguen conforme al derecho, conforme a cómo acontecieron los hechos. Y de eso se trata. Vamos a ver si en un recurso de oposición que ellos sometieron a través de sus abogados y su barra de defensa, encabezada por Miguel Valerio, el juez recapacita y le da la oportunidad a que se hagan el expertise a los escombros, análisis, para determinar qué pasó, porque siempre se ha dicho, y lo dice hasta la Biblia, que es mejor
soltar a un culpable que condenar a un inocente, y el debido proceso, el derecho a la defensa, es un derecho fundamental instituido en la Constitución de la República, instituido en los acuerdos que hemos hecho con las Cortes Internacionales, a los fines de que tienen rango constitucional, a los fines de que el ciudadano sea protegido ante la arbitrariedad del Estado, y la justicia forma parte del Estado. La justicia quiere destruir a la gente, la justicia quiere dejar a los individuos en ocasiones hasta sin sus bienes, pero esperamos que por el bien de la víctima, por el bien de la sociedad, por el bien de los hermanos allá, que se sepa la verdad, la verdad, la verdad y la verdad. Señores, otra cosa que nos llama poderosamente la atención es que hasta el día de ayer los empleados del Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste no habían cobrado su salario, fruto de que los regidores se aumentaron de forma ilegal, supuesta y alegadamente, a 250,000 pesos el salario, en detrimento de los intereses de los que barren y hacen el ornato, ganan 6,000 pesos. Entonces, el alcalde, que no está de acuerdo con eso, pues le para ese pago, y ellos tienen la nómina secuestrada, no le han dado curso. Y los infelices que ganan 6,000 pesos, que no fueron favorecidos con ese aumento de salario estrambótico que se hicieron los regidores, pues son los que sufren, porque los 6,000 pesos de los trabajadores que hacen ornato, que limpian la calle, son los que permiten que de alguna manera, aunque precaria, se alimenten y paguen uno que otro compromiso. Entonces ese tipo de situación debe ser corregida. Pero el ayuntamiento dice no tener dinero. Sin embargo, el alcalde está sometiendo algunas licitaciones, yo no sé si lo va a dar directamente, para comprarse una Mercedes-Benz. Oh, pero venga acá, hermano. Ajá, una Mercedes-Benz para autorizarla en el ayuntamiento y comprarte celulares de alta gama por encima de los 37,000 pesos dominicanos, $500, con dinero del ayuntamiento. Paga tu cuarto, porque si al alcalde le dieran una flota, bueno, una flota de una compañía, no vienen siendo celulares de alta gama, pero prevalecerse de un ayuntamiento en quiebra total, como está el de Santo Domingo Oeste. Y digo en quiebra total porque ni siquiera la basura el individuo la recoge. Él lo que llama es a los municipios y los insulta. Le dice, vengan a recoger ustedes, bueno, pendejo, la basura. Entonces, es interesante a los fines de que primero los regidores echen hacia atrás ese aumento de salario, que hay que saber que tienen como precedente un aumento de salario ilegal que se hicieron los regidores de la Romana, y el tribunal lo conminó a que lo devolvieran en líquido con su bienes. Lo propio va a pasar porque el abogado Bunner Ramírez Merán ya ha sometido una instancia en los tribunales de la República, que supongo yo que el Tribunal Superior Administrativo conteste a que esta medida arbitraria, porque nadie puede legislar para sí mismo, y ellos son los diputados del territorio donde abarca, desde el punto de vista geográfico, Santo Domingo Oeste. Ellos son los legisladores de ahí. Lo único que las resoluciones y ordenanzas que aprueben solamente son válidos en su territorio. Entonces, ¿qué acontece? Que no pueden legislar para sí mismos porque es inconstitucional favorecerse, como es el caso de aumentarse el salario en 250,000 papeletas. ¿Qué pechuces son estos tipos? No gasten ese dinero. Bueno, no lo han cobrado porque el alcalde se ha parado en dos patas. Por lo menos en eso hay que darle la razón al alcalde, pero también al alcalde que descontinúe la compra de una Mercedes-Benz carísima, millonaria, y un celular de alta gama de 37,000 pesos y en adelante, por favor. Un ayuntamiento que lo que necesita es recursos para invertirlo en la recogida de basura y limpiarlo, señores, porque la zona de expansión que constituye los territorios de Batey Bienvenido,
Palabé, Ato Nuevo, Buena Noche, Lechería y otro. Y Caballona, que le toca una parte a el señor Francisco Peña, eso es tierra de nadie. Eso es un desorden. Lo propio sucede, señores, en Santo Domingo Oeste. Nosotros estuvimos de forma presencial en Santo Domingo Norte, por favor. Santo Domingo Norte, donde está Betty Jerónimo. Nosotros estuvimos ahí en Punta de Villamella, específicamente en la calle principal del sector de Los Morenos. Y hay que decir, sin temor a equivocarnos, que la civilización no ha llegado a esos lugares. Esas personas están viviendo en el siglo XVIII y XIX. Cuánta basura, cuánta inmundicia, cuánta contaminación al medio ambiente. Las calles no sirven, los parques donde los niños deben de jugar deteriorados, las canchas están inservibles. Ahí en el sector de Los Morenos hay una cancha, hay un parquecito que a Betty Jerónimo debe darle vergüenza. Ella fue y prometió que cuando ganara la alcaldía iba a resolver esos temas, tanto de la cancha como del parquecito infantil, donde van a jugar los niños, a administrar el ocio, y los grandes pueden sentarse a leer un libro. Pero ¿qué acontece? Que la vía de acceso a esos lugares es extraordinariamente difícil. Mire, hay una población que está después del río Yuca. Está una población ahí de Los Morenos y eso de Punta Villamella, pero que hay que bordear y pasar el río Yuca, que cuando ese río se bota, imagínese usted, y las calles no pueden andar ni los caballos pueden andar por ahí. Entonces esa individua, y escúsenme el término que no es peyorativo, ¿para qué fue que tomó la alcaldía? ¿Era para seguir bailando como si fuera frente a una orquesta y mendiando el trasero como lo hacía ella? No, es para que ejecute políticas públicas en beneficio de los moradores de ese sector, para que haya un mejor medio ambiente y las condiciones materiales de existencia de esa población cambien. Pero solamente estoy hablando de Punta Villamella. ¿Y qué pasa con los Guarícanos? ¿Y qué pasa con Sabana Perdida? ¿Qué pasa con San Felipe y otras localidades? Esa señora no ha hecho nada que no sea pintar las columnas del metro que están en la avenida Hermana Mirabal y ponerle una luz LED que de día de noche se ve muy bonito. Pero ya, no hay más nada ahí. Sigue el mismo caos del tránsito, sigue la misma ocupación de espacio público. Es que tenían que ser del PRM, porque ahí no hay un pensamiento lógico, ahí no hay planificación, ni en el gobierno central ni en los gobiernos locales. ¿Y qué decir de los diputados y senadores? Es el caos, es sal de cuero, escúcheme el término, que le cae al país cada vez que esta gente gobierna. Pero bueno, señores, uno se pregunta, ¿qué es lo que está pasando en las familias grandes que dirigen este país? Nosotros observamos unos pronunciamientos que hizo el señor Rolando Espinal, un ex ejecutivo de la Casa Vicini, un hombre que se llevaba bien con el patriarca de la Casa Vicini, el señor Gianni Vicini, que tuvo varios hijos, entre ellos Felipe, Juan, y creo que hay hembras, pero no tengo el gusto de conocerla porque no hacen vida pública. A Juan y Felipe uno lo conoce no porque lo haya tratado, porque imagínense usted, este es simple mortal, este es salapatroso como soy yo, irse a ligar con sangre azul. Entonces, ¿qué implica? Pero lo conocemos por los medios de comunicación. ¿Qué implica? Que el señor Rolando Espinal le ha llamado hasta bandido a Felipe Vicini. Le ha dicho que él es más serio que él y que él le va a demostrar que su alfil que lo está empujando para la presidencia de la República, David Collado, no va a ganar. Pero Felipe Vicini tiene que aclararle al país en condición de que le mandó $600,000 en su momento al ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, dicho por Rolando Espinal, un hombre de la confianza, que sabe el secreto inconmensurable de esa familia.
porque aparentemente esas personas se cansaron de esperar como un bateador que tenga el círculo de espera, pero que hay dos outs. Quiere batear, pero hay dos outs. ¿Y qué pasa? Que el bateador que está en el home play, se poncha o batea para out, y el que tenga el círculo de espera no le da la oportunidad de batear. Ese símil lo hago porque ellos se cansaron de promover, de financiar políticos. Ahora quieren ser ellos los que dirijan de manera directa. Y por eso, según los mentideros políticos, están preparando ese alfil que es David Collado. Entonces, como ha sido mencionado, Felipe Vicini debe responderle al señor Rolando Espinal qué de los Estados Unidos le ha entrado y de qué manera a Felipe Vicini. Ellos son personas de la vida privada, pero naturalmente, como se manejan en lo público y hay acusaciones y acusaciones, deben naturalmente de responderla a los fines de que se despeje cualquier dejo de duda. Mire una cosa interesante, y fue que los tribunales de la República en el día de ayer le denegaron, y le mandamos ahí al señor director una imagen donde están los 7 que fueron a la Corte de Apelación con el propósito de que le fuera variada su medida de coerción que fue tomada por los tribunales, en este caso el Tribunal de Atención Permanente, y dice lo siguiente, la crónica, ahí lo tenemos. La segunda sala penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ratificó este miércoles las medidas de coerción impuestas a los implicados en el caso del presunto desfalco al Seguro Nacional de Salud, SENASA, cuyo monto supera los 15,000 millones de pesos, según el Ministerio Público. El tribunal confirmó los 18 meses de prisión preventiva contra Santiago Jacín, el director de la institución, así como contra Rafael Luis Martínez Jacín, Gustavo Enrique Mesina Cruz, Germán Rafael Roble Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Ramón Ala Spain Mateo y Ana Ledesma Hubiera. De igual forma, la Corte mantuvo la medida impuesta al empresario Eduardo Reat Estrella junto a Cinti Acosta Ascensión y Heidi Mariel Pineda Perdomo, quienes continuarán bajo arresto domiciliario, impedimento de salida del país. En el caso de Acosta, Ascensión y Pineda Perdomo, también se ratificó una garantía económica de 100,000 pesos cada uno, mientras el proceso judicial continúa su curso en los tribunales correspondientes. Yo soy un hombre que creo que en este país la prisión preventiva se ha puesto de moda, y lo ideal es que la gente espere en su casa el juicio de fondo. Pero en el caso de la especie, creo que se justifica la medida de coerción ratificada por la Corte, porque esa gente hicieron un crimen de lesa humanidad contra los pobres de este país. ¿Cómo usted cree, de por Dios, que se inventen intervenciones quirúrgicas ficticias, que se compren artículos médicos para esas intervenciones de baja calidad? Pero bueno, así es que van las cosas. Mire, sobre las elecciones en Venezuela, hay todo un organigrama que se ha puesto en práctica, porque la Constitución venezolana dice una serie de cosas que probablemente la mayoría de lo común en República Dominicana lo desconozcamos. Entonces, ¿qué implica y viene a ser? Tenemos un videito por ahí, a ver si el señor director no lo coloca, donde una persona explica con conocimiento de causa y de manera pormenorizada qué debe pasar en Venezuela en los próximos meses, con la declaración con la declaración ya definitiva de ausencia del presidente Nicolás Maduro, que fue, según la Constitución de la República, extraído por parte de los norteamericanos. Vamos a escuchar lo que dice el señor. Según la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,
el caso de ausencia del presidente por enfermedad grave, incapacidad permanente, detención, muerte u otra causa está regulado en el artículo 233, que define las faltas absolutas. Este artículo establece que, si la falta absoluta ocurre durante los primeros 4 años del periodo presidencial, se deben convocar elecciones universales, directas y secretas dentro de los 30 días consecutivos siguientes a la declaración de la falta, y que el vicepresidente ejecutivo asume temporalmente la presidencia mientras se elige al nuevo mandatario. La Constitución no contempla prórrogas ni interpretaciones discrecionales sobre ese plazo. Si no se convocan las elecciones dentro de los 30 días, se produce una ruptura del orden constitucional, ya que se estaría ejerciendo el poder al margen del mandato expreso del artículo 233. Esto implica ilegitimidad constitucional del ejercicio del cargo, responsabilidad política y jurídica de las autoridades que incumplan, y la pérdida de validez democrática del gobierno que se mantenga sin haber cumplido el procedimiento constitucional establecido. Bueno, pueden ver ustedes ahí lo que dice la Constitución venezolana, lo que implicaría si se va a darle seguimiento al proceso democrático, de que en Venezuela, como lejos en octubre, debe haber elecciones, cuando no antes. La cuestión es que ellos están chivateando uno al otro. Ayer fue apresado Alex Saab, el testaferro de Maduro, y un señor de apellido Gorrín, también testaferro de Cilia Flores. Entonces probablemente sean extraditados a los Estados Unidos ambos. En cuanto a Alex Saab, estuvo preso en territorio norteamericano, pero en negociaciones con el presidente Joe Biden logró que el dictador preso ahora en Brooklyn, Nicolás Maduro, pusiera en libertad a unos norteamericanos detenidos de manera ilegal y torturados por Alex Saab. Hubo un intercambio, si se quiere, de prisioneros, pero en los corrillos venezolanos dice que Alex Saab y Gorrín estaban conspirando para tumbar a Daisy Rodríguez, la presidenta títere, porque no es legítima. Señores, de eso se trata. Probablemente en Venezuela tengamos elecciones lo más rápido posible. Miren, de las cosas y la dicotomía que pasan en República Dominicana. Hay un joven que entró a una finca y se robó unos limones. Esto podría decirse que es un robo famélico, porque ese joven quizá iba a tomar esos limones para venderlo y comprar comida, asumo yo. ¿Usted sabe qué tiempo tiene preso? Tiene 3 años preso por haberse robado unos limones que cuando viene a ver quizás su precio no llega ni a 500 pesos. Y Mimilo, ¿qué tiempo hizo preso? Por haberse robado miles de millones de pesos. Y el cuñado de Danilo Medina, el señor Candy, ¿cuánto hizo preso? José Ureña, ¿cuánto hizo preso? Y otros connotados ladrones que han defalcado al Estado Dominicano y a través de mecanismos, subterfugios, no han pisado la cárcel nunca, porque han aplicado un criterio de oportunidad, en lo cual el Ministerio Público, según el Código Procesal Penal, tiene facultades para ello, si el tipo se declara culpable, pero debieron haber sido llevados a un juicio penal abreviado, y esa gente no fue llevada a ningún lado, se saltaron un par de escalones. Por eso decimos que cuando el PRM salga del gobierno y Wilton Camacho, Jenny Berenice, no sean procuradores ni persecutores de la corrupción, ellos van a tener problemas, o algunos de estos jueces venales. Vamos a ver qué dice un abogado que se llena de indignación, él que estuvo presente, y yo desde aquí también, con este joven que lleva casi 3 años preso por haber sustraído unos limones, y sobre todo está esposado, y a Mimilo, ni al cuñado de Danilo, ni a otros, no le han puesto ni siquiera una gomita de esa, una liguita con la que uno puede envolver un par de billetes y la gomita lo sujeta. Vamos a ver lo que dice, por favor. Saludos, amigos. Miércoles 4 de febrero, en el parqueo de la Fiscalía de Bonao, saliendo de audiencia, me encuentro con este caso
un dominicano que tiene 3 años preso por unos limones de una finca que él dice que no se llevó, por una funda de limones. Eso no puede ser posible, coño. Es una indignación como dominicano, como abogado, que uno siente ver un dominicano 3 años preso. Dígalo, ¿dónde usted está preso? ¿Dónde? ¿Qué tiempo tiene preso? Casi 3 años. Diga, ¿por qué? Por los limones. ¿Y usted lo cogió los limones? No, yo no me lo llevé, me agarran ahí mismo, fue. Bueno, señores, pueden ver ustedes esa situación difícil de ese joven, que ojalá que un juez se compadezca, porque probablemente ya quizás fue condenado, que el Colegio de Abogados de la República Dominicana intervenga en su favor para que este joven recupere su libertad. Así tratan a los que son pobres de solemnidad, pero aquellos que tienen prensa, aquellos que tienen padrinos, aquellos que están pegados y que pueden devolver miles de millones de pesos, no hacen un solo día en la cárcel. ¿Qué sociedad tan inicua? Nos vemos, y desigual naturalmente. Nos vemos mañana.